Entonces tenemos que saber que el ver trae entendimiento. Solo entendemos lo que hemos visto. Seguramente que a ustedes, muchos de ustedes deben haber escuchado, de hecho me parece que yo se lo dije muchas veces, que la cuestión no se trata de entender sino de obedecer. ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? Bueno, quiero decirles que en realidad ese es un artilugio que usamos algunos predicadores cuando no sabemos explicar algo. Entonces, no importa si no entendés, vos obedecés, ¿no? Está bueno, pero la verdad es que a ustedes no les puedo mentir, ¿sí? Y no entendemos solamente cuando no vemos. Pero si accedemos a la revelación, sí podemos entender, ¿sí? Por ejemplo, Moisés, cuando Dios le mandó a hacer el tabernáculo, en ningún momento él dijo, Señor, no entiendo, no entiendo esto, no entiendo. ¿Cómo es eso, un candelabro de 7 brazos? Nunca encontramos a Moisés diciendo eso. ¿Por qué? Porque antes de que Dios se lo mande, Dios se lo mostró. Nunca encontramos a Noé diciendo, ¿cómo? Un arca. O sea, nosotros inventamos todo eso alrededor, ¿no? De que Noé no sabía lo que era un arca. En realidad no sabía hasta el momento en que Dios le habló. Pero cuando Dios le dice, vas a hacer un arca de madera, la calafatearás por fuera, por dentro, con brea, con ventanita arriba, puerta abajo, en ningún momento Noé dice, para, anda más despacio porque no entiendo nada. En ningún momento dijo eso. ¿Por qué? Porque Dios ya se lo había mostrado. Entonces, cuando vemos, entendemos. ¿Sí? Cuando vemos, entendemos. Esa es la verdad. Entonces, si yo hoy, por ejemplo, digo, milanesa con puré, a esta hora está bárbaro hablar de ese tema, ¿no? ¿Todos ustedes qué se están imaginando en este mismísimo instante? Una milanesa con puré como supongo que todos hemos comido alguna vez, ¿claro? Pero si yo les digo, vamos a comer ahora cuando salimos de acá de la reunión, vamos a comer reviro. ¿Cuántos de ustedes me entienden lo que les estoy diciendo? Acá hay uno, porque es de allá del norte, de Corrientes Chaco. ¿Dónde está Franco? Allá está Franco, ¿sí? ¿Sabe lo que es reviro? Pero ninguno de ustedes me entiende lo que es el reviro porque nunca lo vieron. Algo que comemos en el norte nosotros que se hace con una masa parecida a la torta frita, ¿sí? Harina, sal, aceite, y lo ponemos a cocinar ahí en una olla negra, esas de hierro, y cuando empieza a dorarse le empezamos a pegar con un palo hasta que queda todo hecho polvito. ¿Sí? Eso con azúcar, con sal o neutro, como ustedes quieran, riquísimo. Ya sé, así como se los digo, a ustedes no les va a gustar, pero bueno, pero es algo que en el norte comemos mucho. Pero ustedes no lo entienden porque nunca lo han visto, ¿sí? O si les digo, vamos a comer gallo pinto. ¿Qué es el gallo pinto? Salvo que hayan estado en Costa Rica, ustedes nunca se imaginarían que gallo pinto es arroz con rodajas de tomate. ¿Sí? Ah, ¿vieron? Pues como nunca lo vieron, no lo entienden. ¿Sí? ¿No lo entienden? ¿Ah? No es la canción del gallo pinto. Es una comida, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, no entendemos lo que no vemos, ¿sí? No entendemos lo que no vemos. Por eso la gente muchas veces no nos entiende cuando predicamos, ¿sí? Es decir, vos le predicás a alguien en la calle o en tu vecindario, donde la gente más te conoce, y le decís, pero vos tenés que confiar en Dios en todo. Y la persona inconscientemente está rebobinando en su memoria y te ve corriendo desesperado por la cuadra y dice, pero ¿cómo? No entiendo, ¿cómo es eso de confiar en Dios? No lo entiende porque no te vio a vos confiando en Dios. En cambio, cuando uno puede, por eso a nosotros promocionamos el evangelismo de relación. No salimos casa por casa a que nos atienda el que no conocemos. No, promocionamos el evangelismo de relación, es decir, que mi vecino me conozca, que vea cómo soy y después será mucho más fácil decirle, che, mirá, pero vos no puedes amargarte por cualquier cosa. Ah, claro, tenés razón, yo a vos nunca te había amargado. Es cierto. Y entonces el evangelio se entiende, ¿sí? La gente empieza a entendernos. Pero la gente no nos entiende cuando no puede ver aquello de lo cual le estoy predicando, ¿sí? No se entiende lo que no se ve. O sea, algunos llegan a ser cristianos inclusive, son salvos, sí, pero solamente creyeron por fe y nunca llegaron a ver nada. Es decir, la proyección mental, la construcción de una vida siempre es activada por una información determinada. ¿Sí? La proyección de vida siempre está activada
por una información determinada. Cualquier persona que interactúe con ustedes necesita una información previa para entender lo que ustedes están diciendo. Si no existe el conocimiento, le tenemos que mostrar algo, le tenemos que mostrar un dibujo, un escrito, algo, pero necesita visualizarlo, ¿sí? Ver. Si no ve, no entiende. Inclusive esta es la razón por la cual mucha gente a la cual le predicamos el mismo mensaje lo entiende de forma diferente. ¿No les pasó a ustedes? ¿Sí? Ustedes mandan un mensaje por WhatsApp, el más típico, ¿no? Un mensaje por WhatsApp y algunos lo entienden bárbaro y otros lo entienden para los cohetes, ¿no? Yo decía, pero que nunca se me cruzó por la cabeza decir esto. ¿Pero por qué lo entiende? Porque tiene una imagen prefijada sobre la cual se para entender lo que está entendiendo. Entonces, por ejemplo, ustedes hablan sobre prosperidad, predican sobre prosperidad. El que vivió con Salomón lo va a entender de una forma. El que vivió con Juan el Bautista en el desierto va a entender el mismo mensaje totalmente diferente. ¿Sí? El que vivió con Salomón y el que vivió con Juan el Bautista, los dos le van a decir, amén, sí señor, yo creo en la prosperidad. Pero uno va a andar en un Rolls Royce último modelo y el otro seguirá a pie con sandalias gastadas. Pero ambos se sienten prósperos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están entendiendo conforme a lo que vieron. ¿Sí? Por eso es que Juan dice que prosperemos en todo, ¿cómo es que sigue el texto? Que prosperemos en todo como prospera nuestra alma. O sea, ¿qué está diciendo Juan? Lo que está diciendo Juan es esto: nadie puede prosperar más allá de lo que prosperó en su alma. ¿Sí? Entonces, si tu alma no creció, si no maduró, olvídate, nunca va a entender el Evangelio. Por eso es tan importante el seguir los procesos, ¿no? Y nosotros decimos, no se apuren con ese, esperen que haga el retiro, espera que haga otro retiro, espera que sea ministrado, que pase por este proceso, por aquel proceso, por el otro. ¿Por qué? Porque si lo dejamos que avance y su alma no crece, el día de mañana tendremos simplemente un cuestionador más en la iglesia que va a estar cuestionando todo, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque su alma no prosperó para darle el sustento a lo que necesita entender. ¿Sí? Entonces nadie puede entender más allá de lo que ve. El secreto de conocer a Cristo no solo está en el comunicador, sino en la capacidad del que mira en el Espíritu lo que oye. ¿Se acuerdan que vimos ese texto en la clase pasada? Así que repasen por ahí. Por eso Pablo, además de asegurarse de predicarles bien, ora para que reciban revelación. ¿Sí? Es muy importante el cómo nosotros anunciamos el Evangelio, pero es muy importante que la persona también tenga revelación. Por eso es tan importante que ustedes oren por revelación sobre sus discípulos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Imaginémonos que nosotros, no sé, poseemos la máquina del tiempo, ¿no? Y podamos, no sé, viajar unos 6 siglos atrás, ¿no? Y nos encontramos con un personaje ahí, nos presentamos, qué sé yo, y él dice que se llama Cristóbal Colón. Entonces Cristóbal Colón nos pregunta a nosotros, ¿y vos de dónde venís? Yo vengo de Argentina. Ah, Argentina. ¿Y dónde queda eso? Eso queda en América. Y lo digo así medio bajito porque vieron que ni el nombre de él le pusieron al continente, ¿no? Entonces, pusieron el nombre de América o Vespucio. Vengo de América. Ah, ¿y qué hacen allá? Vemos televisión. ¿Televisión? ¿Qué es eso? Es un aparato que se enchufa a la pared. ¿Se enchufa a la pared? Sí, lo enchufamos para obtener electricidad. ¿Electricidad? O sea, lo único que nos sirve es que subamos a Cristóbal Colón a la máquina del tiempo, lo traigamos acá y que vea cómo funciona todo. Es imposible explicarle a él lo que estamos viviendo hoy en nuestro mundo. Eso es lo que hace la revelación. Cuando estoy tratando de explicar a una persona cómo funciona la salvación, la sanidad, la verdadera libertad, la madurez, el servicio comprometido, yo lo tengo que transportar, no con la máquina del tiempo, sino con el Espíritu a la presencia del Padre. Si no lo ve ahí, no lo va a entender. No sé si se le vienen algunos nombres a la cabeza ahora.
¿Sí? ¿Por qué tenemos algunos problemas en que algunos discípulos no se entiendan? Porque no están viendo. Lo que le estamos enseñando no lo están viendo. Por eso es que siempre le insistimos a ustedes, no solamente enseñen una lección, impártanla. Impartir significa poner al espíritu en el medio, ¿sí? Impartirle espiritualmente, que no hace falta salirse del libreto para hacerlo, pero en mí tiene que haber una conciencia de que yo necesito, con mi ejemplo, con mi oración, con mi ministerio a ese discípulo, transportarlo a la mismísima presencia de Dios para que pueda entender lo que yo le quiero enseñar. ¿Sí? Para eso sirve la revelación. ¿Me entienden? O sea, la información que recibió la mayoría de la gente en la iglesia es una información teórica. ¿Sí? No ha recibido revelación, no han visto nada más adelante. Nosotros les insistimos mucho en que tengan fe. Y no está mal, pero nunca olvidemos que aquello en lo cual estamos insistiendo solamente es la esperanza de lo que no se ve. Piensen ustedes cuánto tiempo pueden pasar sin ver algo que les prometieron. Digamos que bueno, que todos hicimos sanidad interior y manejamos más o menos la ansiedad. Pero digamos que alguien te dice, a esta altura del año, te dice, no sabes el regalo que te compré para Navidad. Yo sé que de algunos acá, que nos torturarían, ¿no? Hoy tenemos una escena así en casa, ¿no? Tenemos un integrante de la familia que no le podemos adelantar nada porque es muy insistente. Y es lo que nos pasaría a nosotros si no podemos ver algo. Bueno, imagínense eso, trabajando a nivel inconsciente en las lecciones que ustedes les dan a sus discípulos. Dicen, bueno, Cristo te da esto, Cristo te da lo otro, Cristo te da aquello. Su alma empieza a recepcionar todo eso, su espíritu recién nacido empieza a recibir todo eso y empieza a anhelarlo, empieza a ansiarlo, ¿sí? Es lo que decía el salmista en el Salmo 63, ¿no? Pero resulta que el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. No, así no era. Y no vemos aquello de lo cual se nos enseñó. Por eso tenemos gente ansiosa en la iglesia, gente desesperada, gente frustrada, gente que termina yéndose a ver si en otro lugar encuentra lo que le dijeron acá que existía y después se transforman en gaviotas, ¿no? Que van de iglesia en iglesia. ¿Tá? Entonces necesitamos enseñarle acerca de la fe, pero lo antes posible mostrarle aquello de lo cual le estamos predicando, ¿ok? Y por favor, siempre recuerden que revelación es acerca de una persona, no de un libro, ¿sí? Es cierto, y entre nosotros es muy común escuchar esto, ¿no? Nosotros enseñamos Biblia, perfecto, está bueno, pero tengan en cuenta esto, que revelación tiene que ver con una persona, no con un libro. La revelación no es para descubrir qué dice la Biblia, la revelación es para ver qué dice la Biblia de Cristo. Al que tenemos que encontrar en la revelación es a Cristo. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay personas que parece que solo se dedican a encontrar algo nuevo en la Biblia, ¿vieron? Bueno, en la antigüedad ya los apóstoles hablaban acerca de esa gente, ¿no? Que tiene picazón de oír, ¿no es cierto? No solamente están buscando algo, no lo había visto, cuando se lo diga a mis amigos, y queda como que recibiste una gran revelación. ¿Te mostró eso más a Cristo? ¿Te acercó eso más a Cristo? No lo hizo, no sirvió, porque la revelación es acerca de una persona, no de un libro. ¿Sí? De hecho, dígame usted, no sé cuántos de ustedes han conocido a el autor de algún libro que leyeron. ¿Conocieron alguna vez al autor de algún libro que leyeron? Bien, buenísimo. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó. Yo conocí varios autores de libros que leí. Y con algunos me cambió totalmente el concepto. Con algunos me decepcioné. Y con otros terminé diciendo, pero la verdad es que lo que leí de él no le llega ni a los talones de lo que realmente es. ¿Sí? Con Cristo pasa eso. ¿Sí? La Biblia, que es un libro increíblemente tremendo, en realidad no consigue mostrar todo lo que Cristo es. Eso lo conseguimos cuando entramos a su presencia en revelación. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son algunas consecuencias de no tener revelación?
Algunas consecuencias de no tener revelación. Aquí viene la aplicación práctica de todo esto para ustedes en su vida personal, pero también con sus discípulos, ¿no? Se van a encontrar seguramente con algunos casos, o van a recordar algunos casos de su grupo en esto. Consecuencias. Una primera consecuencia es que nuestra gente, cristiana y todo, anda desanimada. ¿Conocen gente así? Cristianos y todo, pero desanimados, ¿no? Nos da ganas de desamarrearlo y decir, pero escúchame, vos no sos cristiano, vos no crees en Cristo y se lo decimos. Y te dicen que sí, pero siguen desanimados. ¿Está bien? Lo que pasa es que el poder del ánimo solo viene después de ver lo que vamos a alcanzar. El poder del ánimo solo viene después de ver lo que hemos de alcanzar. Y sobre todo, cuando los desafíos son más fuertes, más importantes, más bravos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es que Cristo pudo seguir hasta la cruz? Nosotros sabemos ya de todo su sufrimiento, aunque creo que no sabemos todo, ¿no? Pero algo nos podemos imaginar. Y aún leer como Él le pedía al Padre, por favor, papá, si se puede, que no tenga que pasar por esto. Bueno, no se pudo, hubo que seguir adelante. Pero ¿cómo es que Cristo pudo seguir adelante? Porque Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Él había visto algo más allá. ¿Qué es lo que estaba viendo Él del otro lado de la cruz? Estaba viendo a vos y me estaba viendo a mí. ¿Sí? Hebreos 12, 2. Jesús vio algo más allá de la cruz, por eso la pudo atravesar. ¿Sí? ¿Se acuerdan del caso de aquellos 3 valientes de David? Segundo libro de Samuel, capítulo 23. David venía a una batalla, cansado, agotado, se sentó, todavía no estaba gobernando, todavía no era rey, y dijo, lo que daría por un poco de agua del pozo de Belén. Belén estaba tomado en ese tiempo por los filisteos, ¿no? David no alcanzó a terminar la frase y estos 3 salieron corriendo, ¿no? Espada en una mano, balde en la otra. Y andás a ver con cuántos filisteos tuvieron que pelearse para llegar al medio de la ciudad, donde estaba el pozo de Belén, ¿sí? Y poder traerle, otra vez salir con el balde lleno de agua, que no se le caiga una sola gota. Eran realmente hombres importantes en la lucha, ¿no? Y llegar hasta David y decirle, David, acá tenés, este es el agua que estabas deseando. ¿Cómo es que ellos lograron eso? ¿Cómo tuvieron tanto ánimo? Es que ellos ya estaban viendo un reino conquistado. Ellos no tenían ni una sola duda de que David llegaría a ser rey. David le había contado acerca de su experiencia y cómo había sido ungido, cómo había sido elegido por Dios para que sea rey. Ellos no dudaron. Entonces, como no dudaron, sabían que iban a ir y que iban a volver con el baldecito lleno de agüita. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos a nuestra gente desanimada? Porque el poder del ánimo solamente viene después que yo logré que vea lo que tiene por delante. ¿Sí? Primera consecuencia entonces de no tener revelación. Una segunda consecuencia. Nuestra gente, cristiana y todo, sigue caminando en desobediencia. ¿Sí? Han hablado ya 1, 2, 10, 15 veces con la persona y sigue siendo desobediente. No solamente a ustedes, sino al Señor, que es lo que más importa, ¿no? Sigue siendo desobediente y quizás cuando le llama la atención se pone a llorar y dice, pero yo quiero ser obediente, y no logran ser obedientes. Es que la obediencia solo llega cuando les llega la revelación. ¿Sí? Si no hay revelación, nunca sabrá a qué tiene que ser obediente. ¿Ya? Cuando enfrentamos la Biblia, nosotros enfrentamos un libro absoluto. La Biblia es un libro absoluto, ¿sí? No permite ningún tipo de duda ni de cuestionamiento. Por eso es un libro absoluto. Y siempre que enfrentamos lo absoluto, eso exige absoluta obediencia. ¿Sí? Entonces la Biblia no tiene nada de relativo.
Nada de relativo. Todo es exactamente como la Biblia lo dice. Por eso nos encontramos con gente a la que le cuesta obedecer. Y esa gente, hasta que no tenga una revelación de Cristo, no podrá obedecer. No podrá obedecer. Por eso Pablo, cuando conoce a Cristo, empezó a titularse a sí mismo. Él decía, yo soy prisionero de Cristo. ¿Sí? Se le reveló, ustedes se acuerdan de la vida de Saulo antes, ¿no? Y de esa instancia de ser un perseguidor de la iglesia, de pronto empezó a decir, yo soy prisionero de Cristo. ¿Cómo es que pudo llegar a decir eso? Porque lo vio. Dijo, esto que estoy viendo es imposible que yo lo enfrente en algún momento. Yo esto no puedo ganar, yo no lo puedo ganar nunca. Así que él se autotituló prisionero de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona llega a ver a Cristo en su magnitud, es imposible que no le obedezca. El que no obedece es porque todavía no vio a Cristo. Sencillo. Es porque todavía se ve a sí mismo más fuerte que el mismo Padre. ¿Sí? ¿Por qué Pedro no pudo, se acuerdan que hablamos en la clase pasada, por qué Pedro no pudo obedecer absolutamente? Porque la imagen que tenía Pedro de Cristo era una imagen de carne y hueso. Es decir, él hasta los últimos días, en realidad hasta la crucifixión, Pedro nunca vio a Cristo muy diferente a sí mismo. ¿Sí? Imagínense que Cristo anduvo como hombre, olió como hombre, necesitó del baño como hombre. ¿Sí? Y Pedro tenía todo eso que afectaba su mente y su corazón. Entonces, su obediencia no alcanzó a ser máxima hasta que él no tuvo una revelación de Cristo. Él empieza a obedecer a Cristo plenamente recién cuando lo ve glorificado después de su resurrección. El apóstol Pablo nunca tuvo ese problema, porque la primera vez que se encontró con Cristo ya cayó al piso. Entonces le costó mucho menos obedecer. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces, ¿le está costando hacer que alguno de sus discípulos obedezca a Cristo? Empiecen a presentarle al verdadero Cristo. Hablen de su suprema grandeza. ¿Sí? Y si él en ese momento está teniendo una revelación de cómo Cristo es, empezará a surtir efecto. ¿Ah? Tercero, nuestra gente, cristiana y todo, sabiendo que tiene que morir al yo, no lo logra. En su grupo todos saben que tienen que morir al yo. ¿Se encargaron de decírselo ya? Se lo habrán dicho de 1000 formas, ¿no? Y así todos tienen algunos que todavía no mueren al yo. Es que solo los muertos, solamente los que ven a Cristo es los que consiguen morir, ¿no? Solamente después de ver podemos morir. Moisés le pidió en una oportunidad a Dios que le deje ver su rostro. Y Dios le contestó, nadie puede verme y seguir vivo. Éxodo 33, Éxodo 33, 20. Nadie puede verme y seguir vivo. O sea, después que lo viste, te morís. Así de sencillo. En Lucas capítulo 2 encontramos la historia de Simeón. Simeón era un personaje que andaba siempre por ahí por el templo, viejo ya, anciano. Y él había oído del Mesías, había creído con toda su fe y le había pedido a Dios que no permitiera que él se fuese de este mundo sin conocer al Mesías. ¿Sí? Él tenía la fe necesaria, pero ahora esa fe tenía que ver, había que agregarle la vista. Entonces, un día llegó al templo, yo supongo que guiado por el Espíritu Santo, yo creo que no fue casualidad, y vio un bebé como muchos. Imagínense que en el templo todo el tiempo había bebés, porque los padres constantemente iban a presentarlo ahí, 8 días de nacido, ahí iban con el bebé y lo presentaban, así que el templo siempre estaba lleno de bebés. Pero el Espíritu Santo evidentemente le marcó a uno, fue y se acercó y resulta que era el Mesías, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Simeón? Dijo que lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, recién cuando vio, estuvo listo para morir. Entonces, recién cuando vemos, podemos morir a nuestro yo. ¿Está bien? Morir es el efecto de ver a Cristo. Anótenlo por ahí. Y mañana quiero ver esa frase en todos los Facebook de ustedes.
Morir es el efecto de ver a Cristo. ¿Sí? Por eso Juan y Ezequiel cayeron sobre sus rostros como muertos cuando se les presentó Cristo. ¿Sí? Ezequiel en el Antiguo Testamento, Juan en la isla de Patmos. Isaías, ¿se acuerdan lo que dijo Isaías cuando tuvo esa visión en el templo? Dijo, ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto. ¿Sí? Por eso Pablo pudo decir, a mí no me importa nada de esta vida. ¿Quién es el único que puede llegar a decir, a mí no me importa nada de esta vida? El que ya está muerto. ¿No? El que ya está muerto. O sea, el que está vivo, obviamente que le interesa algo de esta vida, ¿no? Si alguien todavía persigue algo de esta vida es porque está muy vivo en su yo. Pero el que ya vio a Cristo y consiguió morir al yo, no le importa nada. Va al frente cumpliendo el propósito para el cual el Señor lo llamó. Cuarto y último. Nuestra gente, cristiana y todo, sabiendo que debemos cambiar, no logra cambiar. ¿Cuánto deben haber orado ustedes por alguno que tienen en sus grupos? Esperando que cambie, ¿no? Pero no cambia. ¿Por qué? Porque solo al contemplar a Cristo somos cambiados. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿cómo sigue? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Repito, mirando a cara descubierta, o sea, cuando lo vemos, entonces somos transformados. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, 2. Sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él se muestre, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? ¿Por qué alguna de nuestra gente no cambia? Porque nunca vieron a Cristo. Ahora no anden con el dedito así. Ah, no viste a Cristo. Empiecen usando esto para ustedes mismos. ¿Qué área de su vida todavía no logra cambiar? En ese área de su vida, Cristo todavía no logró manifestarse. Si Cristo se hubiese manifestado ahí, ya hubieran cambiado. Entonces no pidan más, Señor, quiero cambiar. No me soporto. Pidan que el Señor se manifieste en ese área. Señor, presentate acá, en mis pensamientos, en mi palabra, lo que sea. ¿Sí? Si Cristo se manifiesta y Él se muestra grande como es en ese área, empezamos a cambiar. ¿Se dan cuenta ahora por qué necesitamos revelación? Todo bien con la fe, ¿eh? Nos llamo bárbaro con la fe, no estoy peleado con la fe, pero digo, después de la fe hay algo, y hay algo muy importante, que es la revelación. ¿Sí? Para ustedes que ya son líderes, la fe es algo que ya tiene que haber quedado hace mucho tiempo atrás. Ya no hacemos las cosas solamente por fe. Es lindo el versito de decir, no, yo soy una persona de mucha fe. Pero el tema es que nuestro mundo de hoy, más que personas de fe, necesita personas de revelación. Si ustedes a las personas en la calle salen a decirle, yo creo en un Dios que sana, en vez de decirle eso, van y le dicen, en el nombre de Jesús, el que yo ya vi, ponete en pie. ¿Sí? Necesita gente de revelación, el mundo necesita hijos de Dios que le muestren a Cristo. Y al principio de la clase pasada dijimos, ¿se acuerdan que yo les hicimos un ejercicio ahí con un audio que ustedes escucharon? Pero después de eso yo les dije, ¿qué pasa si ustedes pagan un tour, una excursión, y cuando están en el lugar se enteran de que el guía de turismo jamás conoció ese lugar? ¿Sí? Y creo que muchos coincidieron conmigo, como yo les dije, yo pediría que me devuelvan la plata, porque es un fraude que quien yo contraté para que me muestre la belleza del lugar nunca haya estado ahí. La gente viene acá para que nosotros le mostremos la belleza del cielo. Qué fraude que es que nosotros no le podemos mostrar a Cristo.
¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Entonces necesitamos revelación. La información correcta me tiene que llevar a la interpretación correcta. Hasta ahí venimos bien, como buenos bautistas que somos. ¿Sí? Pero esta, a su vez, me tiene que llevar a la revelación correcta. Si nos quedamos solamente con la interpretación, seremos una de tantas iglesias por ahí, ¿no? Entonces entendamos esto, Pablo fue al cielo, allí vio a Cristo, pero tuvo que bajarse y escribir lo que vio en una carta. ¿Sí? Entonces lo que vos lees, lo que yo leo, que él escribió en una carta, no es revelación para nosotros. Es la revelación de él. ¿Sí? O sea, yo leo Efesios, por ejemplo, u otras cartas donde Efesios es donde más muestra un poco lo que él vio allí en el tercer cielo, ¿no? Digo, guau, lo que debe haber visto este tipo. Y me sorprendo y se me cae así la mandíbula, la baba, mojo todo el escritorio, todo lo que sea, pero la revelación sigue siendo de él, no es mía. Entonces, cuando yo leo eso, ahí me estoy informando. ¿Sí? Y por alguna gracia que Dios puso sobre nosotros como iglesia, ya empezamos a interpretar algunas cosas que Pablo vio. Pero solamente estamos en información e interpretación. Ahora, ¿qué sigue? Lograr que lo que fue revelación para Pablo también lo sea para mí. Porque a él le solucionó la vida. ¿Y a mí? Entonces, cuando yo consigo que la revelación para él también sea revelación para mí, entonces estamos unidos con Pablo en una revelación. Pero hasta que eso no suceda, ¿me entienden? Necesitamos acceder ahí. Ojo, no digo que lo que hicimos hasta ahora está mal, no digo que si no alcanzamos la revelación esta noche, más vale que vayamos todos, no sé, que renunciemos. No digo eso, digo, ahora se nos están abriendo los ojos con respecto a esto, muy bien. Entonces ahora empecemos una nueva búsqueda. Propongámonos, por lo menos de acá a fin de año tener una revelación, una, que sea nuestra y que me solucione algo en la vida. Porque revelación es eso, revelación es que la Biblia te funcione. ¿Sí? A Pablo le funcionó. Pablo tenía un tremendo problema de salud, nunca terminamos sabiendo cuál es. Clamaba, decía, Señor, por favor, 3 veces ya vengo pidiéndote sobre esto. Y entonces bajó la revelación, para él. ¿Sí? Y Dios, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Trate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se le reveló, le habló, le solucionó el problema. ¿Fue sano? No sabemos. Pero dejó de orar por sanidad. Le solucionó el problema. No sé qué es lo que pasó después. Le preguntaremos cuando estemos, no sé si es que bajaron la intensidad de los dolores, si fue totalmente sano o si simplemente cada día recibía una fuerza extra de parte del Señor para que con dolor y todo nunca deje de predicar. Porque eso es lo que vemos. La revelación que tuvo le resolvió la vida y el ministerio y hasta último momento él nunca tuvo que dejar de ministrar a causa de ese problema. ¿Me entienden? Eso es revelación, que te solucione algo, que te permita funcionar en la vida con lo que estás viviendo, ya sea que Dios te lo quite o te lo deje. Pero cuando Dios te habló, te habló. ¿Ah? Entonces, tiene que haber primeramente un oír. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Está bien, hay que oír, ¿sí? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Está bien? Pero la obra de Dios no termina con el oír, tiene que haber un ver. Juan escribe en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 12, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Imagínense la escena. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el próximo párrafo él se va a dar vuelta para ver lo que oye, pero imaginémonos nosotros lo que hubiese pasado si él no se da vuelta. Oí una gran trompeta,
y sale corriendo y le dice a todo el mundo, no saben la trompeta que escuché. Oh, oí una trompeta, una trompeta. Y algún curioso por ahí le debe haber preguntado, ¿y qué onda con la trompeta? No sé, pero estaba bárbara la trompeta. Que suene la trompeta, ¿no? Pero dice, bueno, y la voz que decía yo soy el alfa y el omega, primero el último, escribe en un libro lo que ves, escribe en un libro lo que ves, hasta ese momento no veía nada, y envíalo a las 7 iglesias. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, o sea, dándome vuelta y mirando, dice, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros, eso no lo hubiese visto si solo se quedaba con la trompeta. ¿Sí? Y vi a uno semejante al Hijo del Hombre, y son 21 capítulos de cosas que vio. ¿Está bien? Entonces la revelación le llega cuando él ve, no cuando oye. El oír fue importante para él, porque eso, con el oír él se dio cuenta de quién estaba hablando. Pero mucha gente sabe quién le habla, pero no sabe qué le está diciendo, ni qué le está mostrando. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Leyeron eso alguna vez? ¿Sí lo leyeron o no? ¿O no llegaron a Hebreos todavía? Después de 23 años de cristiano, ¿no? ¿No llegaron? Vamos a hacer la maratón de Hebreos. Eso dice el capítulo 1 de Hebreos, que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Está bien? En realidad esa versión no nos ayuda mucho en lo que realmente dice el texto. El texto en el original dice que Dios nos ha hablado en Hijo. En Hijo, así nomás. Es como decir hoy en lenguaje nuestro, nos habló en formato Hijo. ¿Sí? Nos habló en Hijo. Es decir, todo lo que alguna vez dijo en estos posteros tiempos lo muestra a través de Cristo. Que no es lo mismo que decir que Cristo nos mostró las cosas, nos vino a decir, a enseñar lo que antes habíamos visto. No. Lo que está diciendo es que Cristo es la manifestación de todo lo que antes se había hablado. ¿Sí? Eso está diciendo. Entonces, ese formato Hijo es la forma en la cual hoy Cristo nos está explicando todo lo que se habló en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por medio de tipos, de sombras, días santos, fiestas, años sabáticos, objetos, elementos, arcas, varas, fuegos, montes, qué sé yo, tantas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento. Todo eso hoy se nos explica en... Es como ustedes, pero todos creo que alguna vez han escrito un texto en Word, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después, antes de enviárselo a otra persona, lo transforman en PDF, está en otro formato. Bueno, esto es más o menos así. Todo lo que Dios habló en la antigüedad, ahora lo manda en este formato, que es el formato Hijo. Todo estaba en un tiempo, de acuerdo a un modelo, pero al final de estos días el modelo es Cristo. La revelación es para eso. ¿Sí? Es para ver a Cristo en este tiempo. ¿Sí? Por eso es que Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Leyeron esa frase alguna vez? Tenemos la palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19. Eso no significa que tenían otra profecía y mejor que lo que se había dado, que la que había dado, no sé, Isaías, por ejemplo. Pero en la versión, la traducción actual, dice así, tenemos los profetas, abre paréntesis, dice Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, cierra paréntesis, hechos más seguros, hechos más ciertos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Está diciendo, todo lo que oímos de los profetas, ahora que lo vimos en Cristo, lo entendimos. Por eso es la palabra profética más segura.
¿Sí? Esto es como cuando alguien le dice, yo acá abajo tengo un montón de maderitas unidas entre sí, con varios espacios entre sí, están pegadas con pegamento fuerte, hay entradas y salidas, hay una base, y ustedes me miran como diciendo, ¿qué será? Y yo les digo, miren, lo que tengo acá es una casa. Y ustedes me dicen, ¿una casa? ¿Estás seguro que podés tener una casa acá abajo de este manto negro? Entonces, este manto viene a ser como el velo, ¿no? De ahí viene revelación. Entonces, esto es como el velo que los antiguos tenían, habían escuchado. Dije, sí, porque debajo del velo hay una casa. Pero claro, alguien vino y le dijo, le habló sobre maderitas, otro le habló sobre pegamento, otro le habló sobre espacios entre maderita y maderita, otro le habló de una entrada y otro le habló de una salida, otro le habló de un fundamento. Sí, usted dice, pero ¿realmente puede haber una casa debajo de todo esto? Y entonces llegó Cristo y quitó el velo, ¿sí? Maqueta de Franco de cuando era estudiante de primer año de arquitectura, me parece, o no sé, curso introductorio, ¿no? Y entonces cuando ustedes dicen, ah, claro, sí, claro, tenés razón, es una casa, por supuesto, una casa. ¿Eh? Eso es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Por eso es que muchos no entendieron lo que se decía en el Antiguo Testamento, porque no vieron. Pero aquellos que esperaron hasta que aparezca Cristo y quite el velo, y lo creyeron, dicen, ahora sí, ahora lo entiendo. Entonces uno dice, porque vieron que todo símbolo en el Antiguo Testamento es una manifestación de Cristo, es un simbolismo de Cristo. ¿Sí? Dice, ¿cómo un arca de madera puede simbolizar a Cristo? No lo entendemos. ¿Cómo un toldo hecho de piel de tejón, tabernáculo, puede simbolizar a Cristo? Pero cuando vino Cristo y empezó a hablar y a ministrar a la gente, empezaron a entender. ¿Sí? Y entendieron que así como el arca era de madera del lado de afuera y del lado de adentro, pero oro en el interior, así era Cristo. Hijo de Dios en el medio, humilde como humano delante del Padre, y por fuera solamente vemos un hombre. El arca hablaba de Cristo. Y cada uno de los símbolos, todo. Por eso Pedro decía, ahora sí tenemos la palabra profética más segura. Cuando le conseguimos presentar a nuestros discípulos a Cristo, revelárselo, ellos terminan diciendo, ahora entiendo. ¿Sí? Esta es nuestra tarea. Alcanzarle a nuestra gente una revelación. Nuestra preocupación a partir de hoy es esta. Más que tener gente que nos siga, nuestra preocupación tiene que ser que la gente que nos sigue consiga una revelación que lo acerque a Cristo. Amén. Esto, insisto, no se puede hacer con una lección de discipulado. La elección de discipulado es el transporte, como inclusive la Biblia muchas veces es simplemente el transporte a través del cual tenemos la posibilidad de presentar a Cristo. Pero lo que tenemos que hacer en nuestro grupo es mostrarle a Cristo. Les pido que cierren sus ojos un ratito, hoy terminamos más temprano, así que podemos tomarnos 2 o 3 minutos de oración y de reflexión, ¿no? Y quizá empezando con nosotros mismos, con vos mismo, preguntándole, Señor, ¿qué es aquello en lo cual todavía te tenés que manifestar a mí, donde no te he visto todavía?
Quizás un área de tu vida en donde sí actúas por fe, pero ahora ya entendiste, eso es solamente el punto de partida. ¿Cuál es el área de tu vida que te está trayendo problemas? ¿Por qué no probás pidiéndole al Señor que se manifieste ahí? E insistí, insistí, insistí. Como aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, del Nuevo inclusive, que pagaron el precio por estar días enteros delante del Señor, pidiéndole que se manifieste. Por supuesto que esto va a demandar quebrantamiento. Dios dijo en Levítico capítulo 21, que ningún varón de la descendencia de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Habla de las ofrendas encendidas. Esta ley hablaba de el pan que había que presentar delante de Dios cada día. Era como el alimento de Dios. Es como decir, el alimento de Dios eran las ofrendas encendidas. Hoy por hoy, nosotros somos el alimento de Dios. Pero solamente lo alimentamos en este formato, el formato de encendidos. Eso habla de quebrantamiento. Por eso Pablo hablaba del sacrificio vivo. La revelación tiene un precio. Tiene el precio de encenderse, de quemarse vivo delante del Señor, de quemar el yo. Pero definitivamente necesitamos revelación en nuestro ministerio. Somos alimentos de Dios cuando somos una ofrenda encendida. Imagínense el sacrificio vivo, ¿no? Debe haber sido algo desagradable. Un sacrificio muerto, bueno, es fácil de quemarlo. Pero sacrificio vivo, dijo el apóstol. Y esa es la forma en la que alimentamos al Padre. Por supuesto que también podemos alimentar al diablo. Y Dios lo dijo al principio. Después de aquel suceso con Adán, con Eva y con la serpiente, Dios le dijo a la serpiente, la condenó a arrastrarse por el resto de su vida y a comer el polvo de la tierra. ¿Cuál es el alimento de la serpiente? El polvo de la tierra. ¿Y nosotros qué somos? Polvo de la tierra. Así que o somos ofrendas encendidas para Dios, o somos polvo de la tierra, carne para el diablo. Señor, que este tiempo de desafíos, tiempo de llamados, tiempo de convocatorias, sea un tiempo que nos encuentre pagando el precio de ser sacrificios vivos delante tuyo, encendidos en tu altar, buscando revelación, pagando el precio de la revelación. Señor, que seamos los primeros en poder ver aquello de lo cual predicamos. Señor, que consigamos mostrar a la gente a la cual ministramos el Cristo del cual hablamos. Muchas veces, Señor, nuestra gente, me imagino, debe ser como aquellos que hoy, cuando llegaron aquí, vieron sobre el escritorio este mantel negro que cubría algo y quizás
Tuvieron toda la clase con curiosidad para saber qué había ahí. Mucha gente de la que hoy recibimos, Señor, han estado demasiado tiempo con tremenda curiosidad de Cristo, pero nadie les supo quitar el velo. Nadie les supo revelar a Cristo. Nadie les sacó el mantel de encima. Señor, hoy entendemos y aceptamos esta responsabilidad. Si alguien siente que esta es su responsabilidad, puede decir amén conmigo. Hoy aceptamos la responsabilidad de mostrar a Cristo, de quitar el velo, a fin de que Cristo sea revelado entre nosotros. Bendigo a mis hermanos, Señor, para que les vaya bien en este propósito. Que tengan la fuerza necesaria para pagar el precio, como aún Cristo lo tuvo, viendo que del otro lado hay una eternidad de revelación increíble. Viendo que del otro lado hay palabra que no cesa nunca, palabra infinita, palabra de poder, palabra que resuelve. Esa palabra la queremos en este tiempo, Señor, para aquellos a quienes ministramos. Señor, que venga tu revelación sobre tus hijos. Si alguien quiere esa revelación, levante sus manos al cielo y empiece a pedirla y diga, Señor, yo quiero esa revelación. Yo quiero esa revelación. Yo necesito esa revelación. Que este sea el tiempo en que tu palabra se me revele. Primeramente a mí. Primeramente en mis debilidades. Y que a la hora de ministrar a mi grupo, a mis discípulos, pueda llevarlos a la presencia de Cristo para que también te vean, Señor. Cuando ejerzo mi ministerio, ya sea de enseñanza, de predicación, de adoración, lo que sea, cuando esté parado delante de tus hijos, sea un siervo, una sierva útil para mostrar a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Salgamos a buscar revelación. Recuerden que dentro de 15 días la clase será con la pastora Irma, así que no falten.